生徒の前なんでね。カットつけさせてもらうよ。Soy el mentor de Spider-Man capítulo 301 al 305. El bastón de Mark impactó de lleno en la barbilla de Corvus Glaive con un chasquido seco, haciendo que su cabeza se echara hacia atrás. Sin perder un instante, Mark giró sobre sus talones, con movimientos fluidos y precisos. Con su codo izquierdo, golpeó con fuerza el costado de la cabeza de Corvus, haciendo que el asesino se tambaleara. Corvus se tambaleó, intentando recuperar el equilibrio y cambiar de posición para contraatacar, pero Mark era implacable. Antes de que Corvus pudiera reaccionar, Mark le propinó una potente patada en el pecho, que le dejó sin aliento y lo hizo deslizarse hacia atrás por el campo de batalla. Respirando con dificultad, Corvus miró fijamente a Mark, con la incredulidad reflejada en su rostro. Se puso de pie con dificultad, limpiándose la sangre de la comisura de los labios. ¿Cómo puede un simple humano como tú poseer tanta fuerza?, espetó Corvus, con la voz temblorosa por una mezcla de ira y confusión. Los ojos de Mark ardían de rabia mientras miraba fijamente a Corvus Glaive. La furia por la pérdida de su amiga Aloe impulsaba cada uno de sus movimientos. Apretó con fuerza sus bastones y cargó hacia adelante con la fuerza de una tormenta. Corvus alzó su aguja para enfrentarse al ataque, pero Mark era más rápido que nunca. Impulsado por el suero que corría por sus venas, su fuerza y velocidad se habían multiplicado por 100. Mark amagó con su bastón derecho, atrayendo la aguja de Corvus para bloquear el golpe. Entonces, con un movimiento brutal y rapidísimo, estrelló su bastón izquierdo contra el costado de Corvus, y el crujido de las costillas resonó en el aire. Corvus gimió de dolor, con la respiración entrecortada, pero antes de que pudiera reaccionar, Mark le propinó un brutal golpe en la rodilla, destrozándole la articulación. El asesino cayó de rodillas, pero Mark no cedió. Balanceó ambos bastones en un arco por encima de la cabeza, estrellándolos contra los hombros de Corvus con una fuerza demoledora. Corvus gritó de agonía, la aguja se le resbaló de las manos mientras el dolor lo abrumaba. Su cuerpo temblaba, intentando levantarse, pero Mark era implacable. «Me preguntaste cómo tengo esta fuerza», gruñó Mark, clavándole la rodilla en la cara a Corvus, salpicando sangre por el suelo. «No es solo poder. Es rabia. Es venganza». Corvus, con el rostro ensangrentado y magullado, intentó lanzar un puñetazo desesperado, pero Mark le agarró la muñeca en el aire y se la retorció salvajemente hasta que los huesos se rompieron. Corvus gritó de agonía y su cuerpo se desplomó. Mark no dudó. Desata una ráfaga de brutales golpes con la porra. Primero en las costillas de Corvus, luego en la cara y después en el pecho. Cada golpe impactó con la fuerza de un mazo, fracturando huesos y desgarrando la carne. El cuerpo de Corvus se sacudía con cada impacto. Su otrora arrogante se había transformado en un amasijo de sangre y jadeos. Los ojos de Mark ardían de furia. Giró sobre sí mismo y le propinó una patada demoledora en el abdomen a Corvus, enviándolo a estrellarse contra un montón de escombros. Corvus cayó al suelo con fuerza, tosiendo sangre, con el cuerpo maltrecho y destrozado. Corvus intentó incorporarse, pero Mark se abalanzó sobre él al instante. Lo agarró por el cuello y lo estrelló contra el suelo, inmovilizándolo con una fuerza aterradora. «¿Te crees invencible?», gruñó Mark, con el rostro a centímetros del de Corvus. «Pero no eres nada». Alzó una de sus porras y la dejó caer con un crujido espantoso sobre el rostro de Corvus. El cráneo del asesino, que empuñaba la aguja, se fracturó por el impacto, y la sangre brotó a borbotones de la herida. El cuerpo de Corvus se retorció, pero Mark no mostró piedad. Continuó propinándole una lluvia de golpes con la porra, impactando contra el cuerpo ya maltrecho de Corvus hasta que el asesino quedó tendido, inerte y destrozado. Corvus jadeaba débilmente, aferrándose a la vida a duras penas. Su otrora altivez y temible presencia había desaparecido, reemplazada por una lastimera y jadeante sombra de lo que fue. Mark se cernía sobre él, con la cara salpicada de sangre y el pecho agitado por el esfuerzo de la lucha. Dejó caer sus bastones al suelo, mirando fijamente el cuerpo casi sin vida de Corvus Glaive. «Esto es por Loy», dijo Mark con voz baja y tajante. Sin decir palabra más, levantó a Corvus por el cuello, apretando el agarre mientras Corvus jadeaba en busca de aire.
Con un crujido espantoso, Mark le rompió el cuello a Corvus, dejando caer el cuerpo sin vida al suelo. Corvus Glaive, el otrora temido guerrero, yacía muerto a los pies de Mark. Mark se limpió la sangre de la cara, con el corazón aún acelerado por la adrenalina. Volvió a mirar a Emily, que lo observaba con asombro silencioso. Entonces, susurró. Se acabó. La transformación de Mark cuando se veía abrumado por sus emociones no era nueva, pero con el suero que Michael le había administrado, esos rasgos se habían acentuado, volviéndose casi primitivos. Lo mismo ocurría en la década de 1950, cuando Mark aún estaba descubriendo quién era y por qué la gente empezó a llamarlo la bestia salvaje. Cada vez que la rabia lo consumía, como ahora tras la muerte de Loe, la fuerza de Mark crecía exponencialmente, convirtiéndolo en una fuerza de la naturaleza. Sus movimientos dejaron de ser golpes calculados para convertirse en una fuerza bruta e implacable. Era como si el suero se alimentara de sus emociones, amplificando cada músculo, cada instinto y cada impulso de luchar hasta que no quedara nada en pie. Michael había reconocido este rasgo desde el principio. Incluso antes del suero, las emociones de Mark eran una clave para desbloquear su potencial. En momentos de profunda ira o estrés abrumador, su cuerpo se esforzaba más allá de sus límites. Pero después de recibir el suero, la transformación de Mark en la bestia salvaje. Cuando Michael lo vio por primera vez, le dijo a Mark: cuando te enojas, no eres solo un hombre. Eres una bestia, indomable y salvaje. Por eso te llamo Nick Twin, la bestia salvaje. Cuando dejas salir ese lado tuyo, nadie puede hacerte frente. Ahora, de pie sobre el cuerpo sin vida de Corvus Glaive, Mark se había convertido de nuevo en aquella bestia. El poder puro que corría por sus venas parecía imparable, pero tenía un precio. Siempre sentía que estaba al borde de perder el control. Su pecho aún se agitaba con las secuelas de la batalla, sus músculos vibraban con una energía que exigía ser liberada. La batalla continuaba con furia mientras los X-Men luchaban con uñas y dientes contra el implacable ataque de los invasores Chitauri. Con cada instante que pasaba, la urgencia en la voz del profesor Décimo resonaba con más fuerza en sus mentes. Thanos se acercaba. Gambit, que seguía moviéndose con gracia y soltura por el campo de batalla, cargó más cartas con energía cinética. Creo que será mejor que aclaremos este lío antes de que aparezca el grandullón, ¿no? Bromeó, arrojándolas contra un grupo de Chitauri. Las explosiones resultantes iluminaron el cielo con destellos de energía púrpura, lanzando a los alienígenas por los aires en todas direcciones. Mientras tanto, Wolverine era una fuerza destructiva, salvaje y ensangrentada. Sus garras brillaban mientras se abalanzaba sobre las filas Chitauri, desgarrando armaduras, carne y huesos con brutal eficiencia. Podía oler su miedo, oír sus débiles intentos de reagruparse mientras los destripaba uno tras otro. No tengo tiempo para esto. Gruñó, clavando sus garras en el pecho de un guerrero Chitauri y retorciéndolas, provocando un crujido repugnante. A su lado, Cíclope lanzó otro potente rayo óptico, arrasando con los alienígenas. Su visor vibraba de energía mientras apuntaba con precisión, eliminando a decenas de Chitauri con cada disparo. Nos están superando. Gritó, apretando los dientes mientras más alienígenas invadían las calles. Tenemos que concentrar nuestra potencia de fuego. Tormenta se cernía sobre ellos, sus ojos blancos brillaban mientras invocaba una tempestad de viento y relámpagos. Un poderoso rayo descendió de las nubes oscuras, electrocutando a varios Chitauri de un solo golpe. Su dominio sobre los elementos era inigualable, y mientras los vientos aullaban, arrastraban a grupos enteros de Chitauri, arrojándolos contra edificios o lanzándolos por los aires. Sigan avanzando. Gritó Tormenta, su voz resonando como un trueno mientras el clima se doblegaba a su voluntad. Abajo, Bestia luchaba con su habitual mezcla de furia animal y precisión intelectual. Saltaba de enemigo en enemigo, usando su inmensa fuerza para aplastar cráneos Chitauri, mientras sus garras arañaban sus filas. Debo decir que son increíblemente tenaces para ser brutos tan irracionales. Reflexionó, volteando a un Chitauri, agarrándolo del brazo y estrellándolo contra el suelo. Y Zeman, patinando sobre una rampa de hielo que creó en el aire, congeló a todo un pelotón de Chitauri con un simple movimiento de su mano. ¿Alguien quiere paletas heladas alienígenas? Bromeó, arrollando a los invasores congelados con una poderosa patada, haciéndolos añicos. Pero por muy poderosos que fueran los X-Men, los Chitauri parecían interminables.
Gambit, intentando aún llamar la atención de Rogue, se lanzó contra otro grupo de Chitauri, cargando una pila entera de cartas. Las arrojó en todas direcciones. La explosión fue tan masiva que generó una onda expansiva por todo el campo de batalla. Rogue, ocupada estrellando alienígenas contra las paredes, apenas le dirigió la mirada. Otra vez presumiendo, Remy. Gritó, lanzando a un Chitauri por los aires. No puedo evitarlo, cariño. Respondió Gambit con una sonrisa arrogante, girando sobre sí mismo y derribando a otro alienígena con su bastón Bo. Sobre ellos, Ángel se abalanzó, sus alas metálicas cortando a los Chitauri como cuchillas. Sus ataques aéreos eran implacables, derribando enemigo tras enemigo. Tenemos que cortarles la fuente. Gritó Ángel, escudriñando la zona en busca de algún líder entre los Chitauri. De repente, el suelo tembló cuando una figura gigantesca irrumpió en el campo de batalla. Era un general Chitauri, que se alzaba imponente sobre los demás soldados, con una gruesa armadura y una enorme arma de energía en la mano. Rugió y cargó contra Cíclope y Lobezno. Me quedo con este. Gruñó Wolverine, abalanzándose de cabeza contra el general con temeridad. Sus garras desgarraron su armadura, pero el tamaño del general lo convertía en un adversario formidable. Este lanzó su enorme brazo contra Wolverine, haciéndolo estrellarse contra un coche cercano. Logan. Gritó Cíclope, disparando un rayo óptico contra el general, pero su armadura absorbió la mayor parte del impacto. Jean Grey, que flotaba cerca, concentró su energía telequinética, levantando al general del suelo momentáneamente antes de lanzarlo contra un edificio. Tenemos que acabar con él, ahora. Exclamó, con la voz quebrada por el esfuerzo. Los Decimomen se reagruparon, cada uno concentrando sus ataques en el general Chitauri. Gambito lanzó una andanada de cartas cargadas, Tormenta invocó un rayo directamente sobre él, e Iceman formó una enorme estaca de hielo que lo atravesó. Finalmente, Lobezno saltó sobre su lomo, clavándole las garras en el cuello y decapitándolo con un rugido salvaje. Cuando el general cayó, los Chitauri restantes comenzaron a retirarse, pero los X-Men no cedieron. Cíclope disparó un último tiro, abriendo paso mientras los alienígenas se dispersaban. Mientras el polvo se asentaba en el campo de batalla y los últimos vestigios de los invasores Chitauri Wano yacían dispersos en la derrota, Gambit se apoyó en su bastón con una sonrisa arrogante. Bueno, eso fue divertido, dijo, secándose el sudor de la frente. ¿Qué sigue? Antes de que nadie pudiera responder, una voz familiar resonó en sus mentes, clara y urgente. La del profesor X. Su presencia mental irrumpió en su conciencia con una fuerza que ninguno de ellos pudo ignorar. Prepárense, X-Men, se acerca otra oleada de alienígenas. El equipo se puso tenso, curtido por la batalla pero alerta. De repente, todas las miradas se dirigieron hacia Gambit, quien, al notar la mirada colectiva, levantó las manos con fingida inocencia. ¿Qué? Exclamó, parpadeando con genuina confusión. Cíclope se cruzó de brazos y negó levemente con la cabeza. Tormenta suspiró, con una mezcla de exasperación y diversión en el rostro. Incluso Lobezno, con las garras ensangrentadas aún extendidas, emitió un gruñido de desaprobación. Gambit se encogió de hombros, mostrando una sonrisa. No es culpa mía que no sepan apreciar el buen estilo en una pelea. Concéntrate. Cíclope repitió con severidad, dirigiendo su atención al horizonte mientras el lejano rugido de los barcos que se aproximaban llenaba el aire. Los Decimomen se prepararon una vez más. La batalla no había terminado. En otra dimensión, un torbellino de energía crepitaba mientras Spock flotaba, rodeado de portales oscuros y pulsantes. Su cuerpo se retorcía y se transformaba, absorbiendo materia de todo el multiverso, su forma se deformaba y expandía a medida que se hacía más fuerte. ¡Auruk! Gruñó Spot, su voz resonando con poder mientras los últimos vestigios de energía lo invadían. Sus portales, antes esporádicos e inestables, ahora eran precisos y concentrados, y su cuerpo rebosaba de una fuerza recién descubierta. Sonrió con malicia, sus ojos brillaban con oscura intención. Ahora dijo Spock con voz grave y cargada de amenaza. Estoy listo, Miles Morales, prepárate. Tu verdadero archienemigo se acerca. Con un solo movimiento, abrió un portal gigantesco tras él, que conducía a la dimensión de Miles. El universo mismo pareció temblar cuando Spock lo atravesó, dispuesto a desatar el caos sobre su rival. Cuando Miles Morales y Gwen Stacy cruzaron el portal de regreso a su universo, un extraño silencio se cernía en el aire.
Las calles, antes bulliciosas, estaban inquietantemente silenciosas, y Miles no podía quitarse de la cabeza la sensación de que algo andaba terriblemente mal. Miles murmuró para sí mismo. ¿Qué ha pasado aquí? Delante de ellos, Peter B. Parker y Jessica Drew, la implacable Spider-Woman, estaban de pie. Cerca de allí, Ben Reilly, el clon rubio y musculoso de Peter Parker, exhibía sus músculos. Takuya Yamashiro, el Spider-Man japonés con su robot, y espectacular Spider-Man, la versión más joven y ocurrente de Peter, también estaban presentes, concentrados en la búsqueda del villano Spot. El corazón de Miles se aceleró al acercarse. «Peter», gritó, con la voz cargada de tensión. «Miles», exclamó Peter B. con un tono ligero a pesar de la tensión en el ambiente. «Gwen. Me alegra ver que ambos regresaron». Miles y Gwen asintieron. Entonces Miles miró a su alrededor con recelo. Su mirada se posó en Jessica Drew. Ella se había opuesto a él antes, sobre todo cuando se trataba de salvar a su padre. Su tono se endureció. ¿Dónde está Michael? ¿Y tú? Miles miró a Jessica, consciente de la tensión que existía entre ellos. ¿De verdad estás cooperando con él ahora? Jessica, leyendo sus pensamientos, lo miró fijamente a los ojos. Chico, ya prometimos cooperar con Michael. ¿Lo recuerdas? Esto ya no se trata de tomar partido. Se trata de salvar el multiverso. Miles no se relajó, seguía inseguro. Bueno, para estar seguro, quiero saber que realmente estás de acuerdo con esto. Antes de que la tensión aumentara aún más, Peter B. rió nerviosamente, rascándose la nuca. Jaja, oye Jessica, parece que Miles de verdad te odia. Jajaja. La risa nerviosa no logró disipar la incomodidad. Jessica puso los ojos en blanco. Muy gracioso. Ben Reilly, que se había estado estirando dramáticamente al fondo, intervino. Tengo los músculos muy fríos. ¿Podemos empezar ya? Su voz denotaba prepotencia. Takuya, siempre concentrado en la tarea, le lanzó a Ben una mirada de reojo. Ya entendimos, eres un machista. Ahora sigue mirando. El espectacular Spider-Man soltó una risita, incapaz de resistirse a las bromas entre sus compañeros. Pero al ver a Miles Morales y Gwen Stacy, que regresaban, su rostro se iluminó de emoción. «Hola, Miles y Gwen han vuelto», exclamó con voz llena de energía mientras se acercaba a ellos. Miles sonrió y saludó con la mano despreocupadamente. «Hola, chicos». Luego, con una sonrisa burlona, se giró hacia Ben Reilly, la araña escarlata. «No vas a volver a estrangularme, ¿verdad?» Ben, siempre sereno y tranquilo, esbozó una sonrisa encantadora. «Lo siento, chico. Solo tenía que seguir órdenes». Se encogió de hombros con indiferencia, como siempre, haciendo gala de su lado dramático. Takuya puso los ojos en blanco, claramente divertido. «Ahí va otra vez». Miles soltó una risita ante el intercambio, pero no podía apartar los pensamientos que le rondaban por la cabeza. Spot, su padre, el evento canónico, todo le pesaba. Pero su determinación brillaba con más fuerza que nunca. Voy a detener el evento canónico. Salvaré a mi padre. Peter B. Parker notó la intensidad en la expresión de Miles y se acercó. Miles, deberías ir con tu padre. Digo, estás aquí para salvarlo de Spot, ¿no? Es mejor que te quedes cerca de él, prácticamente todo el tiempo. No te preocupes por nada de esto, nosotros nos encargamos. Miles asintió agradecido. Gracias, Pete. Se giró y miró a los demás. Gracias a todos. Peter B. le lanzó una rápida mirada de Gwen. Gwen, tú también deberías ir con él. Gwen vaciló un instante, con la mente llena de pensamientos. Pero tras un breve lapso, asintió. Sí, y quiero decir y de acuerdo. Rápidamente recuperó la compostura, lista para seguir a Miles. Peter B. no pudo evitar reírse en ese momento. Ustedes dos van a estar bien. Miles sonrió cálidamente y miró a Gwen. Gwen, ya te perdono. Y. Gracias. Por todo. Gwen sonrió con picardía, ocultando sus emociones tras un golpe juguetón en el hombro. Guarda las gracias para después, cuando detengamos tu evento canónico y salvemos a tu padre de Spot. Los dos compartieron un breve momento de entendimiento antes de marcharse juntos. No se trataba solo de salvar una vida, sino de reescribir el destino mismo. Miles y Gwen corrían a toda velocidad por el horizonte de Brooklyn, sus telarañas enganchando los edificios y acercándolos a su destino.
Cada balanceo los acercaba al inevitable enfrentamiento con Spot. El peso de la tarea que tenían por delante se cernía sobre ellos, pero ninguno vaciló. Al aterrizar en la azotea de un edificio alto, Miles pudo ver su casa abajo. Las luces seguían encendidas. Sintió un nudo en el estómago al pensar en su padre. Jefferson Morales, su padre, el hombre al que había venido a salvar. No podía permitir que el suceso lo consumiera. No lo permitiría. Gwen, al percibir su tensión, habló. ¿Estás bien? Miles asintió, pero no apartó la vista de la casa. Estoy bien. Tengo que estarlo. Gwen lo observaba atentamente. Sabía lo mucho que aquello significaba para él, pero también sabía lo mucho que estaba en juego. Spot no era un villano cualquiera. Su habilidad para manipular el espacio y la realidad lo convertía en una de las amenazas más peligrosas a las que se habían enfrentado. Y lo que era peor, tenía una venganza personal contra Miles. Escucha, empezó Gwen, acercándose. Pase lo que pase, lo haremos juntos. Detendremos a Spot y salvaremos a tu padre. Te lo prometo. Miles agradeció las palabras, pero en el fondo sabía que no se trataba solo de salvar a su padre, sino de desafiar al destino mismo. El evento canónico. Se cernía sobre él como una nube oscura, un punto fijo en el tiempo que supuestamente no se podía cambiar. Pero él iba a cambiarlo. Tenía que hacerlo. De repente, una oleada de energía recorrió el aire, distorsionando el horizonte de la ciudad. El suelo tembló bajo sus pies y el sentido arácnido de Miles sonó como una alarma en su cabeza. ¿Sentiste eso? Preguntó Gwen, con los ojos muy abiertos por la preocupación. Miles asintió con gesto sombrío. Es él. Spot. La tensión se intensificó mientras el poder oscuro y retorcido de Spot se extendía por las calles de Brooklyn. Su forma cambiante parecía fundirse con el entorno, distorsionando la realidad a cada paso. Los vacíos negros de su cuerpo palpitaban, absorbiendo la luz y deformando el espacio a su alrededor. Sus ojos recorrieron la silenciosa ciudad, y una sonrisa inquietante se dibujó en su rostro. Tantas posibilidades, murmuró Spot, fijando la mirada en la casa de los Morales a lo lejos. Destruir la ciudad. Destruir su esperanza. Y el evento canónico se hará realidad. Susurró para sí mismo, su voz resonando en el aire distorsionado. Su atención se centró en el padre de Miles, Jefferson Morales. El evento canónico, el momento que destrozaría a Miles, estaba tan cerca que casi podía sentirlo. Mientras tanto, en una azotea cercana, Peter B. Parker, Jessica Drew, Ben Reilly, Takuya Yamashiro y el espectacular Hombre Araña se mantenían firmes, listos para la batalla. El suelo bajo ellos vibraba con la intensidad de la presencia de Spot, pero cada Spider-Man estaba concentrado. Jessica Drew entrecerró los ojos, con los dedos ansiosos por alcanzar sus telarañas. Está aquí. La habitual tranquilidad de Peter B. había desaparecido, reemplazada por una inusual intensidad. Su voz, normalmente llena de bromas, era baja y seria. Lo sé, repitió, con el ceño fruncido y la mirada fija en la figura distante de Spot. La gravedad de la situación lo abrumaba. Ben Reilly flexionó sus músculos de forma exagerada, siempre dispuesto a la teatralidad. Por fin, algo de acción, dijo con una sonrisa burlona, aunque incluso su tono era un poco más apagado de lo habitual. Takuya Yamashiro, siempre tranquilo y metódico, habló. Esto es más peligroso que cualquier cosa a la que nos hayamos enfrentado antes. El espectacular Spider-Man, normalmente un bromista, se crujió los nudillos. Muy bien, no hay tiempo para bromas. Este tipo va en serio. Peter B. apretó los puños, siguiendo con la mirada a Spot mientras el villano se acercaba a la casa de Miles. No podemos dejar que se acerque a Miles ni a su padre. Si ocurre lo que sucede en la historia original, se destrozará. Peter B. miró a Spidey, con una expresión indescifrable pero resuelta. Tú y Gwen tienen que mantener a Miles concentrado. El resto nos encargaremos de Spot. Tenemos que darle tiempo para que salve a su padre. Espectacular, Peter asintió. Sí, pero este tipo es peligroso. Todos deben tener cuidado. Peter B. le dio una palmadita rápida en la espalda. No te preocupes, solo, cuídalo, ¿de acuerdo? Ben resopló, estirándose de nuevo dramáticamente. La precaución es mi segundo nombre. Dirigió una rápida mirada al equipo. Vamos a darle a este tipo algo de qué preocuparse. Takuya dio un paso al frente, con voz firme y decidida.
Tenemos que mantenerlo alejado de la casa de los Morales a toda costa. El grupo asintió, comprendiendo el plan. El multiverso estaba en juego, y Spot era el tipo de amenaza que podía destruirlo si no tenían cuidado. Espectacular, Peter. Miró hacia atrás por última vez. Alcanzaré a Miles. Buena suerte ahí fuera. Peter B sonrió con sorna. Nosotros forjamos nuestra propia suerte. Con un último gesto de despedida, el espectacular Spider-Man se lanzó a la ciudad para reunirse con Miles y Gwen. El grupo que se había quedado atrás, formado por Peter B, Jessica, Ben Reilly y Takuya, se dispersó para formar un perímetro. Su misión era clara: mantener a Spot alejado de la casa de los Morales, sin importar el costo. Peter B suspiró profundamente, observando al villano enfundado en el portal con una mezcla de temor y determinación. Muy bien, todos. Tenemos que entretenerlo. Mantenerlo ocupado hasta que Miles y el espectacular Spidey puedan encargarse de la situación. Jessica Drew se ajustó los guantes, con su habitual actitud decidida y sin rodeos. Lo tenemos controlado. No podrá con nosotros. Ben Reilly crujió el cuello dramáticamente, con una sonrisa burlancia. Vamos a mostrarle de qué están hechos los verdaderos Spiders. Takuya se mantuvo firme, con su robot araña mecánico en segundo plano, listo para ayudar. Protegeremos Brooklyn. Con un gesto de Peter B, el equipo entró en acción, balanceándose por la ciudad distorsionada y posicionándose para interceptar a Spot. Mientras el villano avanzaba, su confianza irradiaba a través de la retorcida realidad que lo rodeaba. Pero los Spiders estaban preparados. Mientras tanto, Spot permanecía inmerso en la retorcida realidad de Brooklyn, con abismos negros que se arremolinaban a su alrededor mientras absorbía la energía que lo rodeaba. Su mirada escudriñaba el paisaje urbano distorsionado, con los ojos brillando de malicia. El poder que ostentaba parecía ilimitado. Su sola presencia distorsionaba el mundo a su alrededor. ¿Y ahora qué debo hacer? Reflexionó Spot para sí mismo, con un tono de diversión siniestra. Su cuerpo vibraba con energía oscura mientras los huecos en su piel se agrandaban, crepitando con poder. Con una sonrisa retorcida, alzó la mano, creando más portales que se propagaron por el aire como agujeros negros, distorsionando todo lo que tocaban. Los pensamientos del villano se centraron en su objetivo. La casa de los Morales, donde el padre de Miles, Jefferson, esperaba sin saberlo su destino. La sonrisa de Spot se ensanchó mientras se preparaba para la acción, su cuerpo vibrando con una energía caótica. Creo que ya es hora de dar comienzo al evento canónico, dijo Spot, con un tono cada vez más amenazador. Dio un paso al frente, cada portal que abría amenazaba con destruir Brooklyn. Brooklyn se derrumbará, y con él, Miles Morales. Pero antes de que Spot pudiera hacer su siguiente movimiento, Peter B. Parker, Jessica Drew, Ben Reilly y Takuya Yamashiro entraron en acción, interponiéndose entre Spot y su objetivo. Peter B. alzó la voz mientras se acercaban. Oye, hombre blanco, no vas a llegar hasta el padre de Miles. Los ojos de Spot brillaron con un resplandor siniestro mientras alzaba la mano, una energía oscura girando a su alrededor. Bueno, pues, mueran entonces, se burló, enviando una onda de su poder de distorsión hacia el grupo. La habitual actitud relajada de Peter B se desvaneció en un instante. Esquiva. Gritó, rompiendo la tensión con su voz. Las arañas entraron en acción justo cuando el espacio a su alrededor comenzó a retorcerse y ondular. Jessica Drew saltó por los aires, y su agilidad le permitió evitar por poco ser absorbida por uno de los portales de Spot. Aterrizó suavemente en una azotea cercana, con el rostro contraído por una férrea determinación. Por poco. Ben Reilly se flexionó dramáticamente antes de apartarse rápidamente, manteniendo intacto su estilo dramático incluso ante el peligro inminente. ¿A eso le llamas un desafío? Bromeó, agachándose para pasar por debajo de una farola deformada por uno de los vacíos de Spot. Takuya Yamashiro usó su robot para crear una barrera, protegiéndose a sí mismo y a los demás momentáneamente de las ondas de energía. Manténganse concentrados, todos. Gritó con voz autoritaria. Peter B, a pesar de su broma anterior, esquivó con precisión, evitando por poco el giro que Spot había desatado. Vale, nota mental. No hagas enfadar al villano, murmuró entre dientes, mientras sus ojos seguían atentos al próximo ataque. Spot sonrió mientras la energía caótica se extendía por la ciudad, distorsionando aún más la realidad.
No podéis escapar de mí, arañas, se burló, con una voz que resonaba ominosamente mientras se preparaba para lanzarles otra andanada de portales. Peter B. evaluó rápidamente la situación, mirando a su equipo. Bien, reagrupémonos. No vamos a dejar que este tipo destruya Brooklyn. Su tono era más ligero, pero la seriedad de sus palabras era evidente. Tras horas de duelo, Thomas Alloway sintió una oleada de emociones. Dolor, rabia, desesperación, todo fusionado en una fuerza abrumadora. Las lágrimas que antes empañaban su visión fueron reemplazadas por una férrea determinación. Le habían arrebatado a su padre, Loe Alloway, y ver a Thanos, el responsable, aún en pie, lo enfureció hasta lo inconcebible. Thanos, atrapado por el látigo arcano del Doctor Strange y las ataduras mágicas de Wong, luchaba contra las restricciones. Su guantelete, otrora símbolo del poder supremo, se debilitaba. Las gemas parpadeaban, ya no tan potentes en este universo. Aunque aún conservaba una fracción de su poder, el esfuerzo de usarlo era evidente. El gran titán ya no era tan invencible como antes. Los ojos de Thomas ardían de ira, fijos en Thanos con puro odio. Apretó los puños mientras daba un paso al frente, su voz temblaba de furia al gritar. ¿Cómo te atreves a matar a mi padre? Thanos, a pesar de su estado actual, sonrió con sorna. Tu padre era débil. Murió como tantos otros, aferrándose a una esperanza que ellos nunca tuvieron. Esas palabras, crueles y despectivas, hirieron a Thomas como un cuchillo. Sus músculos se tensaron y sintió cómo el peso de su dolor se transformaba en una rabia pura e incontrolable. El Doctor Strange miró a Thomas, percibiendo la inmensa agitación emocional del joven. Thomas, espera. Exclamó con voz amenazante. Esta no es una pelea en la que quieras precipitarte. Pero ya era demasiado tarde. Thomas no oía a nadie. Solo veía a Thanos, el asesino de su padre, el destructor de vidas. La sangre le latía con fuerza en los oídos, el corazón le latía con fuerza y sentía una atracción irresistible hacia el titán loco. La sed de venganza lo consumía por completo. Con un grito furioso, Thomas se abalanzó sobre Thanos. Una oleada de energía recorrió su cuerpo, una mezcla de sus habilidades latentes y la adrenalina que corría por sus venas. Su puño impactó contra la mandíbula de Thanos con una fuerza que resonó en todo el campo de batalla. Thanos gruñó sorprendido, su cabeza se ladeó bruscamente por la fuerza inesperada. Incluso en su estado debilitado, no había anticipado tal poder por parte del joven Alloway. Thomas siguió el golpe con otro, y otro más, cada golpe impulsado por el recuerdo de la muerte de su padre. «Me lo quitaste», gritó Thomas, golpeando con los puños la cara y el cuerpo de Thanos. «Me lo quitaste todo». Thanos gruñó, su cuerpo temblando por el implacable ataque. Intentó alzar su guantelete, pero el Doctor Strange y Wong apretaron su agarre mágico, impidiéndole usarlo con toda su fuerza. El titán quedó atrapado, obligado a soportar la furia de Thomas. La sangre comenzó a gotear de la boca de Thanos mientras Thomas desataba una ráfaga de golpes. Su ira lo había transformado en un torbellino de poder, una fuerza que ni siquiera Thanos, en su estado actual, podía resistir por completo. Pero Thanos seguía siendo Thanos. Con un gruñido de frustración, detuvo uno de los puños de Thomas en pleno movimiento, agarrando con fuerza la muñeca del joven con su enorme mano. ¿Crees que puedes derrotarme?, gruñó Thanos. Eres igual que tu padre. Un iluso. Thomas apretó los dientes, forcejeando con todas sus fuerzas contra el agarre de Thanos. No, espetó, no me parezco en nada a él. Él es mucho más increíble que yo. Con un rugido, Thomas reunió hasta la última gota de fuerza que le quedaba y se liberó del agarre de Thanos. Lo agarró por el cuello y, con un grito animal, lo arrojó al suelo con una fuerza que hizo temblar la tierra. Thanos, con un rugido gutural, desató los últimos vestigios de poder de su debilitado guantelete del infinito. La energía, aunque solo una fracción de su poder original, se propagó en una onda expansiva que lanzó a todos por los aires. La tierra tembló y se formaron grietas bajo el peso del poder bruto que aún recorría el puño de Thanos. Thomas, que ya estaba en plena carga, fue lanzado hacia atrás con una fuerza violenta, estrellándose violentamente contra el suelo. Un dolor intenso recorrió su cuerpo, pero apretó los dientes, negándose a que el impacto lo detuviera. Su mente estaba llena de la imagen de su padre, su cuerpo sin vida tendido en los brazos de su madre, Mindy. La ira que sentía afloró una vez más, impulsándolo a ponerse de pie. El Doctor Strange y Wong también fueron lanzados hacia atrás. Sus barreras mágicas apenas amortiguaron el golpe mientras caían por el campo de batalla.
Wong gimió al incorporarse, mientras Strange se agarraba el hombro, magullado por la explosión. Ambos observaron con preocupación cómo Thanos se ponía de pie. Su guantelete brillaba débilmente, pero sin duda seguía siendo peligroso. El pecho de Thanos se agitaba mientras se yerguía imponente, dominándolos. Sus ojos ardían de rabia al observar a los héroes dispersos, todos luchando por ponerse de pie. Alzó su guantelete. Las gemas, tenues y parpadeantes, solo conservaban el 5% de su poder, pero aún palpitaban con una energía peligrosa y persistente. Insensatos. Bramó Thanos, con una voz atronadora. Soy inevitable. Les advertí que, por mucho que luchen, no podrán derrotarme. Thomas, maltrecho y ensangrentado, escupió tierra y miró a Thanos con desafío inquebrantable. Apretó los puños, clavando los dedos en la tierra mientras intentaba ponerse de pie. No me importa que seas inevitable, gruñó. Pagarás por haber matado a mi padre. Thanos se burló. Vuestro padre era débil, como el resto de vosotros. No sois más que insectos en el camino de un dios. Alzó el brazo una vez más, preparándose para aplastar la resistencia restante de una vez por todas. El Doctor Strange, presintiendo el peligro inminente, luchó por concentrarse, con la mente acelerada mientras conjuraba un escudo arcano frente a Thomas. «Levántate, Thomas», gritó Strange, con la voz quebrada por el esfuerzo de contener el poder de Thanos. «Tenemos que mantenerlo bajo control, ahora». Wong, aunque debilitado, asintió con la cabeza. «Si no lo detenemos aquí, recuperará más poder». Thomas se limpió la sangre de la boca, respirando con dificultad, pero con la determinación intacta. Se incorporó, tambaleándose ligeramente antes de recuperar el equilibrio. Fijó la mirada en Thanos. «Aún no he terminado», murmuró con voz baja pero llena de determinación. El suelo retumbó bajo ellos cuando Thanos, cada vez más impaciente, extendió la mano. Las gemas vibraron con la poca energía que les quedaba, provocando otro temblor en la tierra. «¿Te atreves a desafiarme?», gruñó. De repente, sin previo aviso, un crujido seco resonó en el campo de batalla mientras el guantelete chisporroteaba violentamente. Las gemas se estaban debilitando, más rápido de lo que Thanos había previsto. Gruñó de frustración, dándose cuenta de que se le acababa el tiempo. Al ver esto, Thomas aprovechó el momento. Con un grito feroz, cargó una vez más, su cuerpo dolorido a cada paso, pero su espíritu negándose a ceder. «Voy a acabar con esto», rugió, apretando el puño con fuerza mientras se lanzaba contra Thanos con todas sus fuerzas. Thanos, al darse cuenta de la inestabilidad de su guantelete, intentó alzarlo de nuevo, pero este apenas movió. Antes de que pudiera reaccionar, Thomas saltó por los aires y su puño impactó de lleno en la mandíbula de Thanos. El golpe resonó en el cráneo del titán, y por primera vez, Thanos se tambaleó. Mientras Mindy sostenía el cuerpo sin vida de Loe en sus brazos, sus sollozos llenaban el silencioso campo de batalla. El peso de su dolor era insoportable. Se mecía suavemente, sus lágrimas mezclándose con la sangre en el rostro de Loe. Mark y Emily se acercaron en silencio, con el corazón destrozado, arrodillándose junto al cuerpo de Loe. Mark, con el rostro bañado en lágrimas, intentó controlar su voz temblorosa. «No pude salvarlo, fracasé». Emily, con lágrimas corriendo por su rostro, se aferró con fuerza al brazo de Mark. «No, Mark, aún puede haber esperanza. Michael podría ayudar». Al oír el nombre de Michael Wilson, un destello de esperanza brilló en los ojos de Mindy. Michael, conocido como el legendario Hombre Araña, poseía poderes misteriosos que superaban la imaginación más desbordante. Sus habilidades eran inmensas, su sabiduría profunda. Si alguien podía traer de vuelta a Loe, era él. Mindy, con voz desesperada, se aferró a esa esperanza. «Michael, él puede salvarlo. Tiene que hacerlo. Si Michael no puede, no sé qué haré si no lo logra». De repente, un crujido resonó en el aire. El suelo bajo sus pies comenzó a temblar levemente mientras un portal giratorio se abría a pocos metros de ellos. Una energía dorada se extendió desde su centro, iluminando el oscuro campo de batalla. Mark, Emily y Mindy alzaron la vista en un silencio atónito mientras el portal centelleaba, haciéndose más grande con cada segundo. Entonces, una figura sombría lo atravesó. Lo primero que Mark notó fue el icónico traje negro. Una araña azul oscuro estampada en el pecho resaltaba sobre el negro, y bajo la máscara, brillaban unos penetrantes ojos azules. Era él. El legendario Spider-Man. Michael Wilson había llegado.
A Mark se le cortó la respiración. Sus ojos se abrieron de asombro y alivio. Es Michael. Detrás de Michael, dos figuras más emergieron del portal. La primera vestía un traje rojo y azul con el familiar logo de la araña en el pecho. Era Peter Parker, el Spider-Man que el mundo conocía, el discípulo de Michael. Su traje, aunque desgastado y roto por incontables batallas, aún brillaba en la penumbra. Su máscara, con esos icónicos ojos blancos y grandes, se giró hacia Mark y Emily con un gesto tranquilizador. Tras Peter venía otro Spider-Man, con un traje elegante y futurista, y el símbolo en su pecho afilado y anguloso. Su atuendo rojo y negro era inconfundible. Miguel O'Hara, Spider-Man del año 2099. Su presencia era señal de que no se trataba de una misión cualquiera. Michael dio un paso al frente, su imponente figura proyectando una sombra sobre el caído Loe. Su voz, aunque tranquila, denotaba una inmensa autoridad y poder. Sentí la perturbación en la red. Vine tan rápido como pude. La desesperación de Mindy se aferraba a Michael mientras lo abrazaba, sus lágrimas empapaban su traje. Su voz temblaba de dolor. Michael, por favor y sálvalo y salva a mi Loe. Se aferró a él como si fuera su última esperanza. El rostro de Michael reflejaba una mezcla de dolor y furia. Miró el cuerpo sin vida de Loe Ayoway, su amiga, antes llena de vida, ahora fría e inmóvil en el suelo. Acarició el rostro de Loe entre sus manos, con lágrimas cayendo mientras susurraba. No y no, Loe, no te dejaré ir. Peter Parker, al ver a su mentor capitán derrumbarse, se apartó, con el corazón apesadumbrado. Murmuró en voz baja. Capitán y, apenas un susurro, señor Loe. Miguel O'Hara, sin embargo, permaneció en silencio, con los brazos cruzados y la mirada fija. Ya había visto esto antes. La pérdida, el dolor, formaban parte de los eventos canónicos que unían la red del multiverso. Sabía que no se podía deshacer. Te lo dije, Michael, dijo con frialdad. No puedes romper un evento canónico. Es demasiado peligroso. Las consecuencias son impredecibles. Michael, con el rostro surcado por las lágrimas, miró a Miguel, con la determinación cada vez más firme. No me importan las reglas, Miguel. Este no es un evento cualquiera. Es mi amigo. Su voz se quebró por la emoción. Puedo cambiar todo esto. Lo cambiaré. Miguel negó con la cabeza, con una expresión sombría en el rostro. Es imposible. No puedes resucitar a los muertos, Michael. Eso desharía la propia red. Michael apretó los puños, su dolor transformándose en una feroz determinación. Puedo. Lo haré. Soy Spider-Man, y no dejaré que el destino decida esto. Tras esa declaración, Michael se puso de pie, con las lágrimas secándose mientras dirigía la mirada hacia Thanos, quien seguía librando una brutal batalla contra Thomas, Doctor Strange y Wong. La lucha se volvía cada vez más caótica a medida que Thanos, debilitado pero aún formidable, liberaba el último vestigio de su poder de las gemas del infinito. El aire crepitaba con energía y el suelo temblaba bajo sus pies. Miguel notó el cambio en Michael y dio un paso al frente. ¿A dónde vas, Michael?, le preguntó. Pero Michael no respondió. Su cuerpo se tensaba con determinación mientras caminaba hacia el campo de batalla, con la mirada fija en Thanos. Su corazón bullía de furia y desesperación. Ya había perdido demasiado y no estaba dispuesto a perder a Loe. Peter corrió tras él, con voz temblorosa. Capitán, espere. ¿Qué va a hacer? Michael no se giró. Voy a detener esto. Todo esto. Mientras el campo de batalla rugía en medio del caos, la mirada de Michael se clavó en Thanos, quien seguía en pie a pesar de su debilitamiento. El aire se llenó de tensión mientras el polvo se asentaba a su alrededor. Thomas, apenas conteniendo su rabia, vio acercarse a Michael y susurró. Tío. Su voz estaba llena de asombro y esperanza, sabiendo que su tío, el legendario Hombre Araña, había llegado para poner fin a esto. El Doctor Strange flotaba en lo alto, con las manos crepitando con energía arcana, y mientras observaba a Michael, un solo pensamiento cruzó por su mente. Así que este es Michael Wilson, el legendario Hombre Araña. Wong estaba a su lado, entrecerrando los ojos. ¡Qué poder tan formidable!, pensó, sintiendo el aura abrumadora que emanaba de Michael. Mientras tanto, Thanos, imponente y magullado, se limpió la sangre de los labios y fulminó con la mirada a Michael. Su mirada se dirigió brevemente hacia los demás Peter Parker, Miguel O'Hara y todo el campo de batalla antes de volver a fijarse en Michael. Ah, Spider-Man, gruñó Thanos con voz de desdén.
Y más de ustedes, plagas. Murmuró entre dientes. Siempre más Spider-Man. Pero antes de que Thanos pudiera comprender lo que sucedía, Michael se movió. Más rápido de lo que jamás habían visto, Michael se deslizó a toda velocidad, su traje negro convertido en una estela contra el caos del campo de batalla. En un abrir y cerrar de ojos, acortó la distancia entre ellos, agarrando a Thanos por la cabeza con una fuerza feroz. Sin dudarlo, Michael estrelló a Thanos contra el suelo con tal fuerza que la tierra tembló, enviando ondas expansivas por el campo de batalla plagado de escombros. El impacto provocó que Thanos escupiera sangre por la boca, y un gruñido sordo escapó de sus labios mientras su gigantesca figura luchaba por recuperar la compostura. Por primera vez en la batalla, Thanos parecía verdaderamente vulnerable. Sin embargo, el orgullo del titán loco se negaba a ceder. Se aferró al suelo, incorporándose hasta ponerse de rodillas, apenas consciente. Pero Michael no le dio tiempo a recuperarse. Basta. La voz de Michael era baja y fría. Su habitual autocontrol había desaparecido, reemplazado por una rabia pura e incontrolable. Se abalanzó de nuevo sobre Thanos, sus puños se movían frenéticamente mientras golpeaba al titán sin piedad. Cada golpe era un crujido brutal, los huesos se rompían bajo la fuerza implacable de sus puñetazos. Gancho de izquierda. Codazo de derecha. Una rodilla devastadora en las costillas. La otrora formidable presencia de Thanos parecía desmoronarse bajo el ataque. La sangre brotaba a borbotones de la nariz y la boca de Thanos, su otrora orgullosa armadura se había hecho añicos y su guantelete parpadeaba con un poder menguante. Respiraba con dificultad mientras intentaba levantar el brazo para contraatacar, pero Michael era más rápido. El puño de Michael impactó contra el rostro de Thanos una y otra vez, cada golpe más poderoso que el anterior, impulsado por la ira y el dolor de la pérdida de Loe. Nos has arrebatado a Loe. Rugió Michael, estrellando la cabeza de Thanos contra el suelo una vez más, creando un cráter bajo el cuerpo maltrecho del titán. No te saldrás con la tuya. Thanos intentó reunir fuerzas, alzando el guantelete, cuyas piedras, de tenue brillo, aún conservaban débiles vestigios de poder. Yo, soy inevitable, murmuró, apenas pudiendo mantener los ojos abiertos. Pero Michael ya iba un paso por delante. Agarró la muñeca de Thanos y la retorció con una fuerza sobrehumana. El guantelete, debilitado por su conexión con el universo equivocado, se quebró bajo el agarre de Michael. No. Estás acabado. Espetó Michael, estrellando el brazo de Thanos contra el suelo y dejando el guantelete inservible. El otrora orgulloso titán loco no pudo hacer más que yacer allí, destrozado y derrotado, mientras Michael se cernía sobre él, con los puños apretados y el cuerpo rebosante de poder. El campo de batalla quedó en silencio, salvo por la respiración entrecortada de Thanos y los leves gemidos de dolor del titán que una vez fue invencible. Thanos escupió mientras intentaba liberarse de Michael Wilson. Soy un dios, maldita sea. Los demás Peter, Miguel, Strange, Wong, etc. se quedaron atrás, observando con asombro y horror. Ninguno había visto jamás a Michael así. Su furia era palpable, sus movimientos brutales y su victoria absoluta. No eres ningún dios, gruñó Michael, propinándole un puñetazo, más fuerte que el primero. Solo eres un tirano. Pero no fue suficiente. No para Michael. Agarró a Thanos por el cuello, levantándolo sin esfuerzo del suelo. Thanos, apenas consciente, solo pudo mirarlo con incredulidad. ¿No puedes? Los ojos de Michael ardían con una determinación mortal. Ya estás muerto. Con un último golpe demoledor, Michael envió a Thanos volando por el campo de batalla, su cuerpo deslizándose sin vida hasta detenerse. El titán no se movió. Michael, respirando con dificultad, permanecía allí de pie, con los puños temblando mientras la adrenalina recorría su cuerpo. Lo había logrado. Había derrotado a Thanos, el titán loco, el destructor de mundos. Pero al mirar sus manos, aún temblando de rabia, se dio cuenta de algo. Esto no había terminado. Todavía no. Aún no había terminado de luchar contra el destino. El destino de todo el Spider-Verse recaía sobre sus hombros, y haría cualquier cosa para salvarlo. Final del capítulo.